A pocas horas del pistoletazo de salida, el Festival Aragón Negro ha presentado hoy su programación ante los medios. Entre el 14 y el 31 de enero, el cine, la literatura, la fotografía, el teatro, el cómic o la gastronomía serán protagonistas de alguno de los más de 200 eventos organizados en toda la comunidad. Tenemos muy buenas perspectivas sobre lo que va a ser el festival. Cuenta con un gran programador que es Juan Bolea y luego por supuesto también con el apoyo de un montón de municipios que han creído que este proyecto es importante para nuestro departamento, es importante porque vertebra el territorio aragonés a través de la cultura y porque creemos que la cultura es fundamental para representarnos como aragoneses. La cuarta edición de este festival ya consolidado se ha inspirado en dos ejes muy distintos pero complementarios: monstruos raros y heterodoxos por el lado creativo y la lucha por la igualdad desde el compromiso social por el otro. Un festival universal abierto a toda clase de voces, géneros y experiencias. Es un festival muy participativo. Aquí se puede encontrar a un gran autor con un autor Nobel, se puede encontrar a un gran editor con un editor que comienza, se puede conocer a un periodista, a un crítico reputado, a un director de cine, a un actor, todo una gran familia y todo el mundo hablando de las cosas que les preocupan, de la creatividad, del proceso creativo, del momento que vive nuestro país. Es un festival para interactuar, para cargar las pilas y para presentar lo mejor de cada uno, su película, su obra de teatro, su novela, su ilusión. Una de las novedades de esta edición será la incorporación de 4 nuevas sedes: Teruel, Utebo, Mirambel y Gelsa, a las 8 que continúan y apuestan un año más por el fan. Huesca, Borja, Calamocha, Calatayud, Daroca, Pina de Ebro, Valderrobres o Zaragoza ya han experimentado la descentralización del festival, algo que muchos aplauden. Descentralizar, cooperar y coorganizar. Y esto pone en liza a muchos municipios, al gobierno de la comunidad, a empresas privadas y públicas, a colectivos, a artistas, a muchos barrios y a muchas poblaciones. Y llevar un concepto único, 3 o 4 elementos del arte como el cómic, el cine, la música y la literatura, creo que es estupendo. Yo algunas no me las pienso perder, otras no tendré tiempo, pero ya tengo en mi agenda señaladas un montón de cosas para acudir. La organización de Aragón Negro espera alcanzar más de 15.000 participantes en los 16 días que dura el festival. Una de las novedades de este año será la participación de 40 establecimientos de restauración. En las 3 provincias aragonesas ofrecerán alimentos y bebidas con un toque fan para paladares exigentes. Además de toda la oferta cultural en torno al cine, a la novela negra, hacer una oferta gastronómica, poner en valor esa vinculación entre gastronomía y entre novela y cine negro, y además hacerlo en un momento complicado para la mayoría de los establecimientos de hostelería, como es la segunda quincena de enero. Tener la oportunidad de participar desde el ámbito gastronómico haciendo una oferta de tapas, de menús, de cócteles para reforzar también esa promoción, pues es un gran acierto. El género negro, el fantástico y el de terror están de moda este mes de enero en Aragón. Todo tiene cabida en un festival que cada año crece en participantes y que ya es un referente dentro y fuera de la comunidad.